Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jorge Custodio y soy estudiante de Comunicación Social del 12º trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les presentaré mi proyecto final para el diplomado Edición Audiovisual, un reportaje audiovisual titulado La realidad de la comunidad trans en Venezuela, que fue realizado en conjunto con mi compañero Luis Andrés Esteves. ¿Por qué decidimos abordar la temática de la transexualidad en Venezuela? Porque nos dimos cuenta de que existe un gran vacío informativo respecto a las identidades trans en Venezuela. No existe, a pesar de que sí hay ciertos tipos de información, usualmente están enfocadas hacia los crímenes de odio que reciben esta comunidad día tras día en nuestro país. Además de que existe una especie de sesgo cultural en relación a lo que es la comunidad transexual, y la información que existe realmente no está contextualizada al entorno venezolano. Entonces nosotros quisimos partir de esto para entender cómo la comunidad transgénero se desarrolla en Venezuela, cómo el contexto venezolano afecta en el individuo transexual en el proceso de su transición, y además saber qué elementos propician que la comunidad transexual siga siendo tan marginada en la sociedad venezolana. No es un secreto para nadie que esta comunidad históricamente, tradicionalmente, ha sido desplazada hacia los límites de la sociedad, donde se han privado cada uno de sus derechos humanos, tratándole como si fueran una especie de aberrados sexuales, como si fuesen fenómenos, cuando realmente únicamente están expresando su identidad de género de una forma diferente al resto. ¿Cuál es la motivación de realizar este reportaje audiovisual sobre la comunidad transgénero en Venezuela? Pues nos dimos cuenta de que muchas personas transexuales viven en situaciones precarias. Los índices de pobreza respecto a la comunidad transgénero son altísimos y alarmantes, y muchos son los individuos transgénero que deben recurrir a trabajos informales que resultan insuficientes, especialmente en la situación de Venezuela, donde al no tener un trabajo formal con un sueldo estable es muy difícil la supervivencia. Se ha dicho y se ha estudiado que si de por sí es difícil para el venezolano cisgénero promedio salir adelante en un país como Venezuela, con una situación sociopolítica y económica tan crítica, imagínense para una persona transexual que se encuentra limitado de aspectos como el académico, el laboral, donde no pueden acceder a trabajos formales, entre otros. Entonces, la comunidad transgénero se encuentra limitada, empujada hacia los bordes de la sociedad, donde se encuentra marginada y privada de casi todos los derechos humanos. ¿Por qué sucede esto? Principalmente porque en Venezuela no existe una legislación o un instrumento jurídico que proteja íntegramente a la comunidad transexual y vele porque se cumplan sus derechos. Esto no es algo exclusivo de Venezuela, a pesar de que en materia internacional se han realizado muchísimos esfuerzos propulsados por los gobiernos internacionales y distintas ONG a nivel internacional y mundial. Se han realizado ciertos esfuerzos para disminuir los límites de discriminación y estigmatización, pero no son suficientes realmente, porque hay un sesgo cultural en las personas que impide ver mucho más allá de la dicotomía binaria hombre-mujer en la sociedad. Para muchas personas es inconcebible el hecho que una persona pueda expresar su identidad de género de una forma diferente a lo que es establecida cuando nacemos, acorde a nuestros genitales. Entonces, es por eso, y de aquí viene esta especie de rechazo hacia el individuo transexual. El individuo trans se encuentra en una situación sumamente vulnerable porque, como ya lo dije, se encuentra privado de sus derechos. Y esto es algo realmente lamentable porque se ha demostrado que cuando se legislan instrumentos jurídicos que los protejan, hay avances que pueden resultar significativos no solamente para la comunidad transgénero, sino para la sociedad en general. Tenemos el ejemplo en Argentina, que ha innovado y ha aplicado una ley de identidad de género vanguardista que ha marcado tendencia alrededor de todo el mundo, donde se ha demostrado que después de su aplicación las personas transgénero han salido de la pobreza y han ingresado en el campo laboral. ¿Por qué? Porque pueden acceder a documentos legales donde se encuentre su nombre elegido, que representa su identidad de género, y no existe ese problema al existir una disonancia entre el nombre o la persona que se encuentra en los papeles y la persona que se proyecta físicamente.
En Venezuela, como lo mencioné con anterioridad, no existe un instrumento jurídico que proteja a la comunidad transgénero. Por ende, estos se encuentran vulnerables a cualquier tipo de acto de discriminación y rechazo. Claro que a pesar de que la Carta Magna venezolana expresa específicamente que todo individuo tiene derecho a expresar su identidad libremente y que los actos de discriminación están completamente penados, no hay un destacamento que sea íntegramente para proteger a las personas trans. Está demostrado que en Venezuela se han realizado distintos esfuerzos para proteger a las comunidades marginadas, aquellas que se encuentran en situaciones alarmantes, como podrían ser las mujeres, los indígenas, los niños e incluso los animales y el medio ambiente. Pero ¿por qué no se han realizado o no se han derogado legislaciones para proteger a la comunidad transgénero? Es importante que esta comunidad sea visibilizada y tomada en consideración por lo anterior, porque son seres humanos que merecen sus derechos y se ha demostrado que al integrarlos en la sociedad estos pueden generar progreso. No es solamente el apartado legal de la comunidad transgénero, sino también el apartado psicosocial. Y distintos estudios psicológicos han demostrado que las personas transgénero tienen una presión mucho mayor a cumplir ciertos estereotipos y roles de género de hombre y mujer para poder ser aceptados en la sociedad, una sociedad que constantemente los rechaza e invalida sus derechos. Entonces, el individuo transexual no solamente se enfrenta a estar en Venezuela, no simplemente se enfrenta a estar en un país donde no tiene una legislación que lo proteja, sino que además debe luchar constantemente para poder sobrevivir y seguir adelante. El individuo transgénero en Venezuela es percibido como un aberrado sexual por la mayoría de los venezolanos, pero esto se debe a que no hay información suficiente en nuestro contexto que proteja y humanice al individuo transgénero, así como tampoco no existen sistemas de salud lo suficientemente especializados para proporcionar las herramientas necesarias a las personas transgénero para ocurrir su transición de manera saludable y sin poner en riesgo su salud. Claro está que la situación del país dificulta el acceso a tratamiento hormonal, al tratamiento de sustitución hormonal para lograr la feminización o la masculinización independientemente del caso. Entonces, ¿qué realmente nos motivó a realizar este reportaje audiovisual? Todos estos problemas que expuse anteriormente, una situación legal que es realmente precaria, una percepción errónea y bastante negativa del parte psicosocial y un problemas en el sistema de salud que no son lo suficientemente especializados para tratar al individuo transgénero. Para poder nosotros profundizar en esta investigación, consultamos a distintos profesionales que puedan ofrecer una respuesta, en este caso abogados que profundicen en el apartado legal de la comunidad transgénero en Venezuela y psicólogos que nos expliquen cómo el entorno venezolano lleno de discriminación afecta al individuo transexual, especialmente en el desarrollo de su transición. Además, nos dirigimos de primera mano a conocer individuos transgénero, en este caso un individuo femenino y uno masculino, para entender de primera mano cómo estas personas viven el rechazo, cómo viven la discriminación y cómo el entorno venezolano ha afectado su proceso de transición y cómo además vivir en Venezuela limita ciertos aspectos de su desarrollo personal, como por ejemplo el acceso a puestos de trabajo o a la educación, incluso a la recreación. En este caso, como ya lo mencioné, consultamos a un individuo transgénero masculino y un individuo transgénero femenino para contrastar además cómo la sociedad percibe las diferencias entre la percepción de la sociedad de cada una de estas transiciones. Nuestro individuo transgénero femenino lleva por nombre Ámbar Madrid, quien tiene 21 años de edad y descubrió o inició su transición social como mujer transgénero en el año 2017 cuando apenas tenía 17 años de edad. Por supuesto que anteriormente ya venía presentando síntomas de disforia de género que al no tener un acceso a la información como tal, lo confundía con homosexualidad. Que después del tiempo se percató los síntomas de la disforia de género eran cada vez más fuertes, que realmente no era homosexualidad, sino
que se encontraba presentando síntomas de disforia porque psicológicamente, mentalmente, no correspondía a un hombre sino a una mujer transgénero. Entonces Ámbar inicia su transición de hombre hacia mujer enfrentándose a muchos actos de discriminación incluso por parte de su familia. A lo largo de este documental humanizamos la imagen de Ámbar y entendemos de dónde viene ese rechazo que implantó su familia hacia ella en el momento de salir del closet y comenzar su transición. Nuestro individuo masculino lleva por nombre Josh Essis, y él en particular cuenta que siempre tuvo inconformidad o una especie de incomodidad hacia los roles estereotípicamente femeninos y la imagen tradicional de una mujer. Desde muy pequeño demostraba que aquello que era común para el resto de las niñas le resultaba incómodo. Pasó el tiempo, al igual que Ámbar, al no tener acceso suficiente a la información, creyó que realmente era una persona homosexual. Pero los síntomas de disforia fueron aumentando cada vez más al punto de crearles un gran malestar que condujo hacia una fuerte depresión que incluso contempló la ideación suicida. La diferencia entre Josh y Ámbar es que Josh acudió a servicios profesionales de la salud, a médicos de la salud mental, para estudiar realmente de dónde provenía su malestar. Y bueno, concretó que realmente era un individuo transgénero y solamente faltaba la diagnosticación de un médico de la salud. Nosotros a lo largo de este reportaje audiovisual establecemos y contrastamos cómo es la transición de cada quien, cómo vivieron la transición Ámbar y Josh, tomando en consideración que son individuos que se encuentran en posiciones socioeconómicas diferentes, además de ser individuos trans masculinos y femeninos, y cómo perciben ellos el rechazo o la discriminación hacia las personas. Podemos decir que la mujer transgénero tiene ciertos estereotipos más marcados, hay un número, cifras de rechazo mucho más grandes, incluso las cifras de discriminación hacia hombres transgéneros son muy escasas e inexistentes. Por eso generalmente se toman las cifras utilizadas con mujeres transgénero para definir a toda la comunidad transgénero. Ámbar nos demuestra que existe una presión mucho mayor sobre la mujer transgénero y los ataques verbales son bastante mayores. A diferencia de Josh, que a pesar de que su transición ha sido bastante más saludable, vigilada por un médico profesional de la salud, también se encuentra a ciertos tipos de discriminación día tras día en su vida diaria. Sin más nada que agregar, espero que disfruten este reportaje audiovisual y que sirva para iniciar la conversación sobre la comunidad trans en Venezuela. Basta ya de que esta colectividad viva en los límites de la sociedad, marginados y privados de sus derechos. Es momento de tomar consideración, incluirlos e insertarlos en esa sociedad, porque después de todo son personas al igual que nosotros. La única diferencia es que expresan su identidad de género de una manera diferente. Sin más nada que agregar, me despido y los dejo con el reportaje audiovisual. Hola, soy Ámbar Madrid y soy una chica trans venezolana. Mi nombre es Josh Essis, tengo 24 años y soy un chico trans. Según Pérez y Yancul, trans es un término que incluye las distintas maneras en que las identidades de género de las personas pueden diferir del sexo que se les asignó al nacer. Asimismo, aseveran que las personas transgénero expresan su identidad de género de maneras diferentes. Algunas utilizan su vestimenta, comportamientos y gestos para vivir según el género que sienten. Bueno, yo en realidad desde pequeño siempre me llamó la atención, pero por medio del miedo de mi papá, porque en realidad mi papá esto es muy machista y no me acepta así como soy. Yo siempre desde pequeño he tenido siempre me metía al baño, me quitaba la camisa, me la ponía en la cabeza, me ponía los tacos en la ropa de mi mamá. Era una cosa como que loca. Y era lo que, me sentía bien, pero todo lo escondía. Muy joven siempre tuve como esas dudas, esas inseguridades. Siempre me sentía incómodo cuando me exigían que me dejara el cabello largo, que me arreglara el cabello.
cabello, que me vistiera más femenino, porque siempre tuve obviamente un porte más duro, un porte más fuerte, entonces estaba como ese estigma social de que la mujer tiene que ser más delicada y siempre surgía esa sensación de que algo no estaba bien. Realmente nunca me había sentido conforme, pero no entendía por qué. Llegó un momento ya como a los 19, 20 años que me preguntaron directamente, ¿quieres ser mujer? Y siempre que me hacían esa pregunta o me señalaban como hombre, yo me ponía a la defensiva, que era como un no, que no, por supuesto que no. Y llegó un punto donde entré en una crisis, me faltaba poco para cumplir los 23 años y no podía más. No entendía qué pasaba, todos los días me revoloteaba la pregunta de ¿será? ¿Soy? ¿No soy un chico? Juárez expresa que la sociedad venezolana está cimentada en tabúes y prejuicios propiciados por creencias religiosas que se han transmitido de generación en generación. Generalmente los venezolanos ven a las personas trans de forma caricaturizadas como aberraciones sexuales u homosexuales disfrazados. Incluso, parece que la transexualidad está asociada con el imaginario colectivo con vicios y redes de prostitución. Hola a todos, mi nombre es Kimberly Barrero, soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente trabajo con la Fundación Funda Unitrans, que básicamente se encarga del apoyo a las personas trans. También trabajo con la organización Somos MOV en cuanto a derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, realmente vengo a conversarles un poquito sobre lo que es la vivencia de las personas trans en Venezuela. Realmente sabemos que socialmente estas personas viven un nivel de discriminación muy diferente al que conviven las personas cisgénero, básicamente porque hay un desconocimiento profundo sobre lo que es una persona trans, sobre los temas de identidad sexual, orientación sexual, etc. Pareciera que muchas personas consideran que es una limitante el tema de la identidad en cuanto a un ejercicio profesional y personal de la persona, para la redundancia. También, por supuesto, hay una vivencia bastante complicada que es la familiar. Hay una discriminación, un rechazo importante de estas personas de estos círculos familiares específicamente, que discriminan a esta persona por su identidad de género, su identidad sexual. Entonces, es importante rescatar que actualmente están totalmente, ya no se utilizan o relegadas un poquito esto que son las terapias de conversión, que era lo que antes se utilizaba para intentar que la persona actuara normal, ¿no? Porque lo que se conocía hasta ese momento como normal era lo cisgénero, lo heterosexual. Todo esto ya está bastante relegado, aún así sigue pasando y es un tema que llama bastante la atención. Actualmente lo que se trabaja un poquito desde la perspectiva de la psicología es apoyar a la persona en cuanto a su identidad de género, en cuanto a su identidad sexual, su orientación sexual, etc. De forma de que esta persona fortalezca un poquito su autoestima y se fortalezca ante ese rechazo que vive diariamente, ¿no? Sabemos que además viven discriminación en cuanto a la parte laboral. Esto también es bastante llamativo porque muchas de estas personas no tienen acceso a un trabajo estable y por ende se dificulta el acceso a terapias hormonales, a poder seguir su proceso quirúrgico hormonal de transición. Y por otra parte está la sección, de especial interés allí, que es la parte de la identidad, ¿no? La parte legal. Estas personas no pueden hacer un cambio de esa identidad legal, por lo que a veces cuando ya empiezan a hacer su transición y lucen muy distintos a lo que sale allí en su cédula de identidad, tienen un nombre autopercibido, referenciado, que es muy distinto a ese que sale en esa identidad, esa cédula de identidad. Eso conlleva problemas legales muchas veces, de discriminación laboral, de discriminación por parte de los organismos de seguridad, ya que son maltratados, son golpeados, nada más por el hecho de ser una persona trans, ¿no? Y el hecho de que no exista un marco legal que proteja a estas personas, obviamente los hace mucho más sensibles o un blanco fácil para estos ataques. Entonces, básicamente quería conversarles un poquito sobre cómo es la realidad de estas personas. Por supuesto, el apoyo psicológico es importantísimo, de forma tal de que esta persona se fortalezca ante estos rechazos, ante estas dificultades con las que tienen que lidiar. Entender que, para poder ser ellos mismos,
de alguna forma tienen que luchar contra esto, ¿no? Y de alguna forma elegirse a sí mismos ante todo esto que saben que van a enfrentar allí. Muchas gracias y bueno, hasta luego. La estigmatización y discriminación hacia este grupo social profundiza la exclusión y lo convierte en una de las poblaciones más vulnerables, haciendo que su supervivencia en el país sea mucho más difícil que la del venezolano cisgénero promedio. Porque todo se resume en el miedo, porque es, o sea, nada más el decir sí, se abren las puertas a qué va a decir mi familia, qué van a decir mis papás, qué van a decir mis hermanos, que llevan 23 años creciendo con su hermanita, qué van a decir mis amigos, qué va a decir la sociedad entera, o sea, soy un profesor, o sea, qué va a decir cuando voy a dar clases. Caía todo ese estigma de todo ese temor de, o sea, si ya me arriesgaba el mundo nada más porque me gustaran las mujeres, ahora es como que otra señal más para que esas personas que no entienden me terminen, o sea, me siguen juzgando de arriesgarme a más cosas, a más peligro de lo que va a pasar a lo peor. Yo empecé, ya, o sea, se me notaba mucho, pues. Y yo como que, ajá, ¿qué hacía? Entonces tenía una amiga por acá y siempre iba a su casa, me maquillaba y cosas así, escondida. Resulta que cuando mi papá llega, yo abro la puerta de mi cuarto. Entonces resulta que la cama estaba como a la puerta y la cama quedaba en todo el frente de la puerta. Y mi papá trabaja llegando y cosas así, usaba unas botas. Y, o sea, cuando mi mamá le dijo, él agarró y entró para el cuarto. Y, o sea, yo tenía la puerta cerrada y entró para el cuarto, para la habitación y abrió la puerta, pues. O sea, yo no le quería abrir porque ya yo sabía lo que iba a pasar. Entonces yo no quise abrir la puerta y él la empujó. Y yo abrí la puerta y él me metió una pata aquí en el pecho. Y bueno, mal que estaba la cama y yo caí arriba de la cama. Él me empezó a preguntar que si yo era así, entonces yo, o sea, yo no sabía cómo responder, porque o sea, si reaccionó de esa manera, ¿qué te podrás imaginar si yo le digo lo que en realidad, o sea, me termina de matar? Los derechos más elementales como ciudadanos son negados a individuos trans, ya que no existe una institución jurídica que proteja integralmente de la discriminación a personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En primer lugar, permítanme desearles un excelente día y hacerles saber que tener esta oportunidad es un inmenso placer para mí. Me presento, mi nombre es Diana Palomo, cuasi abogada y activista de la comunidad LGBTI. Bien, he tenido la oportunidad de seguir los movimientos de la comunidad LGBTI dentro del país y además de estudiar el ordenamiento jurídico venezolano, y es lamentable el déficit que existe en cuanto a la defensa y la garantía de los derechos para las personas que corresponden a dicha comunidad. Me parece sumamente importante destacar que la red LGBT es una coalición de organizaciones dedicada a la defensa de los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. La red LGBT está integrada actualmente por aquellas organizaciones que se consideran competentes en cuanto a la comunidad, como por ejemplo la Acción Ciudadana contra el SIDA, el Grupo de ACES de Venezuela, la Fundación Reflejos de Venezuela, la Unión Afirmativa y Venezuela Diversa. Bien, según el informe concluyente presentado por la red LGBTI, no existe regulación sobre el cambio de sexo o nombre legal en el país y estos procesos se prohíben de facto. Venezuela actualmente todavía no realiza avances significativos en el reconocimiento y la protección de los derechos civiles y políticos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, quienes lamentablemente viven situaciones constantes de discriminación, amenazas y ataques contra su integridad moral, psicológica y física. Por supuesto, ellos presentan una indefensión legal y ciudadana en un ambiente que es alarmante su crecimiento de homofobia y transfobia. Y esto se debe a la consecuencia porque no existen leyes políticas
políticas e instituciones, es decir, a la ausencia de las leyes, políticas e instituciones que garanticen la igualdad en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Entonces, como consecuencia de ello y activista de la comunidad LGBTI, las recomendaciones a garantizar para una ciudadanía plena por parte de las personas transexuales e intersexuales en Venezuela, el Estado debería abocarse a cumplir o modificar normas internas que permitan el cambio de nombre propio y de la mención al sexo de los registros para obtener personalidad o identidad jurídica, incluyendo el acta de nacimiento y todos aquellos otros documentos que son reeditables. Y considero que esto debería hacerse sin ningún tipo de trabajo o requisitos arbitrarios o no razonables, según lo que establece la Constitución Nacional y toda aquella jurisprudencia internacional favorable. La realidad más dura a lo que respecta a transexualidad en Venezuela es su oscura relación con situaciones violentas y crímenes de odio. Aunque no existen cifras oficiales, la ONG Acción Ciudadana contra el SIDA estima que entre 2008 y 2017 se registraron más de 109 muertes violentas, motivadas por su orientación sexual, identidad de género y expresión. Tan solo en 2021 se han contabilizado más de 7 muertes de individuos pertenecientes a la comunidad trans. Y bueno, entonces ya después que yo salí completamente, obviamente muchas personas me discriminaban y yo ahí pues. Entonces yo cuando llegaba a mi casa, me ponía a llorar y mi abuela me decía que era normal, que todas esas cosas porque era algo nuevo. Había un cambio en mí, pues ya era algo diferente. Tanto como que me discriminan en el sentido de que como me he visto de mujer y obviamente como en realidad, porque como me he visto de mujer y en realidad quiero ser trans, siempre hay personas que juzgan a la persona, obviamente porque no tengo seno, porque todavía tengo, no estoy operada, todavía tengo mi miembro también. Sociedad de puedes salir a la calle y te van a golpear, puedes salir a la calle y te pueden matar. Y es el miedo que hay. Y el miedo lamentablemente sigue estando y va a seguir estando hasta que no haya un cambio. Pero es algo a lo que me tengo que aferrar y enfrentar, porque prefiero arriesgarme a que me pueda pasar algo en la calle que vivir siendo quien no soy. Porque vivir con dudas, vivir con esa incertidumbre, vivir con ese dolor de tener que esconder quién eres, es peor, 1000 veces peor que saber que al salir a la calle te enfrentas a un mundo completo de algo más. Juárez reflexiona que eliminar la discriminación y la estigmatización no es una tarea sencilla, pero el primer paso está en reconocer en sociedad que la transexualidad no es un problema ni una enfermedad, sino una forma de expresar el género que tienen las personas. Porque ya el miedo es por la discriminación que vivimos hoy en día acá en el país. Claro. Entonces muchas de nosotras no somos tan valientes de ponerse en medio de una cámara a platicar de todo lo que nos ha pasado, porque en realidad somos personas que en realidad todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a respetar las decisiones de cada quien, y cada quien tiene derecho, es dueño de su vida, cada quien tiene derecho a ser como quiere ser, y nadie tiene que meterse en la vida de cada quien porque es nuestra vida. Si nosotros elegimos ser así, nadie tiene que meterse, ya ese es el problema de nosotros. Quiero poder ayudar a las personas, que personas como yo no tengan que vivir lo que yo viví, tener que pasar tantos años en la incertidumbre, tener que pasar tantos años en la duda, no tener un ambiente donde preguntar o a donde experimentar. De verdad que quisiera poder aportar un granito de arena para que las personas trans y todas las personas de la comunidad en general se puedan sentir un poquito más seguras al salir del closet. Quisiera
aportar un granito de arena a que esa expresión se acabe, ¿no? Los términos transformista y marimacho han sido históricamente utilizados para referirse de forma peyorativa hacia individuos que expresan su identidad de género de formas diferentes al resto. Está demostrado que son términos obsoletos y discriminatorios que la sociedad actual no tiene cabida, porque se promueve el respeto de la diversidad de género y la inclusión. Jorge Custodio, Luis Esteves, la realidad de la comunidad trans en Venezuela.